buen día, nos vemos. Vamos al plano internacional. El mundo está en vilo mientras Rusia impone algunas condiciones a Ucrania para detener la guerra. Entre ellas, el cese de la acción militar ucraniana y el reconocimiento de Crimea como territorio ruso. Vamos a profundizar sobre la actualidad de esta invasión a Ucrania con Javier Urbina, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. A ver, ¿se saca algo en limpio, digamos, de las conversaciones que han mantenido las delegaciones de Ucrania y Rusia? Se habla de pequeños avances. Uno diría, bueno, en una guerra el pequeño avance no sirve de nada, pero en las primeras reuniones no se obtuvo absolutamente nada, digamos, en términos concretos, con la posibilidad de corredores humanitarios que finalmente no se concretaron. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo has visto este punto en particular? Bueno, este punto en particular es bien interesante porque habría que separar dos cosas. Primero, separar estas conversaciones que son para establecer un corredor humanitario, que es lo que hemos estado viendo al día de hoy, digamos, hasta el día de hoy, las primeras conversaciones. Y la segunda etapa que habría que separar también son las conversaciones efectivas como para lograr el término de la guerra, digamos. Eso es lo que se desea. O sea, llamamos negociación a las dos cosas, pero con finalidades totalmente diferentes. Respecto a la primera, de las primeras conversaciones que tú señalas, naturalmente allí las primeras no fueron muy productivas y se confundieron estos roles seguramente, pero también por otra parte, todos vimos en el mundo, digamos, que esta primera conversación, sobre todo por parte de Rusia, era casi como para producir una pausa en la maniobra estratégica debido a que no se habían logrado los objetivos rápidos que se pretendían hacer con la operación militar. Entonces fue como un tiempo para reagrupar fuerzas, planificar bien, llegar a los bastimentos logísticos, etc. O sea, había atrás una finalidad estratégica más que lo político que quisiera lograr. Pero más adelante, las últimas conversaciones de este tipo ya sí se ajustan al corredor de buscar un corredor. También con sus bemoles. El primer corredor que llegaran a Rusia y a Bielorrusia, lo cual es inaceptable, desde luego, para gente que quiera arrancar justamente de los rusos. Y ahora estamos ya en este momento en una suerte de corredor en 6 lugares para refugiados, con algún escepticismo por parte de los mismos ucranianos. Vamos a ver en el resto del día qué es lo que ocurre. Bien, claro, y pensando en si se va a cumplir efectivamente la seguridad de esos corredores, ¿esto es para ganar tiempo? ¿Es para acercarse realmente a una solución del conflicto? Mañana va a haber una ronda de, no sé si negociaciones, pero al menos conversaciones bien importantes en Turquía, que está tratando de tener un rol mediador. A ver si podemos explicar un poquitito por qué para Turquía es necesario que este conflicto acabe y cuántas esperanzas nos podemos hacer, o esto es solo ganar tiempo. A ver, muy interesante lo que señalas, porque estos segundos, digamos, tiene una finalidad ya más definida y definitoria, digamos, de la suerte del conflicto. Entonces aquí nosotros podríamos decir lo siguiente: cualquiera que sea el lugar donde esto se haga, supongamos en Turquía, y Turquía sea una suerte mediador, pero bien podría ocurrir que sea otro país, supongamos China, se ha mencionado incluso que China quiere serlo, digamos, o podría ser Israel o cualquier otro país. Pero este tipo de conversaciones, normalmente, claro, ahí se presentan las partes de un nivel superior, por ejemplo, los ministros de Relaciones Exteriores o equipos normalmente con una agenda que se ha acordado antes, y enseguida se establecen las posiciones. Y efectivamente lo primero que vamos a ver nosotros son posiciones, es decir, peticiones donde, por ejemplo, salida del régimen, como las que ha hecho Rusia, o Ucrania que diga salgan todas las tropas de aquí, volvamos al estado que estábamos antes completamente. En fin, esas primeras partes de la agenda que se van a poner son una suerte de negociación por posiciones que no van a conducir mucho a ningún resultado positivo. Porque la negociación por posiciones es una suerte de juego suma cero. Es decir, cada uno pone algo que yo gano y tú pierdes. Entonces, ahí, por eso es que el mediador es tan importante, porque el mediador, tomando las mismas ideas de las mismas personas, puede buscar entonces, más que una negociación por posiciones, por intereses. Por ejemplo, Rusia dice, en vez de hablar de caída del régimen y cosas por el estilo, sino que Rusia dice, yo quiero seguridad. Y la seguridad como la entiende Rusia, digamos, y sobre eso se trabaja.
El problema que él ve, Rusia no quiere limitar con la OTAN, supongo. Sí. O bien Ucrania diga, yo lo que quiero es independencia. Independencia de mi país y libertad para desarrollarme como un Estado independiente. O sea, fíjate que eso yo diría que es lo que podría conducir más adelante a un resultado. Claro, esa es la importancia del mediador. Actualmente en las conversaciones que se han sostenido no hay un mediador, son directamente entre delegación y delegación. Ahora, un poco complementando también y siguiendo la línea de lo que preguntaba Carla, también depende de qué mediador estamos hablando, porque por ejemplo, si China se ofrece como mediador, perfecto, pero sabemos de que China tiene una relación con Rusia. Se ha abstenido, de hecho, de condenar la invasión y sí hacer un llamado a la paz y la no agresión. Entonces, eso también puede ser bien relevante. ¿Quién finalmente toma? Puede ser bastante imposible, digamos, que un mediador sea neutral en un conflicto, pero de todas maneras tiene que ir por el lado de la objetividad y no de los intereses propios también. Claro, eso es muy correcto, porque pero sí hay que considerar que estamos en la guerra. En la guerra nada es perfecto, las soluciones no son perfectas, los estados tienen que ceder de alguna manera una u otra cosa. China tiene buenas relaciones con Rusia, lo hemos visto, pero también las tiene con Ucrania. También tiene buenas relaciones con Ucrania, un intercambio comercial bastante fuerte, digamos, e interesante. De manera que algo puede salir de allí. Aparte, Javier, también hay un tema, y yo pongo el ejemplo de China, podría ser otro, pero efectivamente hay un ofrecimiento público por parte del gobierno de Xi Jinping. China no le conviene que haya una guerra, digamos, finalmente. Ese también es un tema que es importante para hacer este análisis. Sí, China no le conviene que haya guerra, tal como señala, y hay otra cosa interesante para Ucrania, que China le interesa mucho que el respeto a la frontera, la Carta de Naciones Unidas, ese tipo de principios, digamos, de China está en una visión bastante clara, digamos. Entonces, por eso es que podría ser China, digamos, yo no lo descartaría, no obstante las otras consideraciones que te señalan. Sí, estoy leyendo las últimas informaciones y claro, uno se pregunta qué puede frenar o qué puede instigar a Vladimir Putin a poder querer ceder en algo, digamos, y bajar esta operación. Sigo viendo las declaraciones del presidente Zelensky en Ucrania, que ha pedido esta zona de exclusión aérea. Hay harta alerta también por esta idea de que Polonia pueda ceder algunos de sus aviones militares para, a través de Estados Unidos, llevarlos a territorio ucraniano, algo que se ha puesto en duda en el último tiempo, en las últimas horas por parte de Estados Unidos. ¿Qué más puede hacer Occidente? ¿Qué más pueden hacer los otros países para poder apoyar a Ucrania, una Ucrania que está siendo así de golpeado, así de azotado? Bueno, pongámosle contexto a eso que señala, Gabo, que es bastante efectivo. Es decir, mientras no se desarrollan estas conversaciones que estábamos hablando de buena fe y todo, los dos actores principales, estos que están en guerra, lo que van a buscar es mejorar la posición que tienen, que ya tienen, mejorar una posición para llegar a las conversaciones de otra manera. El caso, la petición de Polonia es un problema que afecta, ya Estados Unidos de alguna manera lo habría rechazado, y la OTAN también, porque es una idea de que Polonia ceda los aviones MiG-29 a Ucrania y los coloca entonces en una base militar de Estados Unidos y de la OTAN, Ramstein, en Alemania. Y allí llegan pilotos, entonces pilotos ucranianos, toman los aviones y se los llevan. Entonces, eso lo consideran como prácticamente intervenir en el conflicto, que es lo que no quiere Estados Unidos ni la OTAN, verse arrastrado a ese conflicto. Pero de todas maneras, eso refleja la búsqueda que tienen estos países para mejorar la posición que Ucrania actualmente tiene para defenderse y enseguida resistir de Rusia. Claro, y no ha sido la única, no es la única medida, Javier. Ayer vimos también al presidente Biden de Estados Unidos diciendo que se prohíbe ya el importar gas y petróleo desde Rusia, generando además un conflicto interno para Joe Biden, porque se ha acercado en su posición con Nicolás Maduro y el gobierno de Venezuela, que hasta ahora ha sido un enemigo público de Estados Unidos, y muchos han dicho, bueno, ¿cómo es la cosa? Ahora por el petróleo son amigos. Estados Unidos le está pidiendo a Venezuela que pueda producir más petróleo para abastecerse, ya que no van a tener esta merma por no comprar petróleo ruso, a cambio de flexibilizar medidas y sanciones que han tomado contra el gobierno de Maduro. Esto le ha abierto incluso críticas con algunos senadores y algunos políticos que le dicen a Biden, bueno, aquí ¿qué es más importante? ¿El petróleo o las convicciones democráticas que tenemos como país? Eso es una cosa. Pero ahí vemos
otro movimiento, ¿no?, que intenta aún estrangular más la economía rusa, pero así todo vemos que Putin no da pie atrás, entonces uno se sigue preguntando qué más se puede hacer o si esto va a ser suficientemente efectivo. Bueno, respecto a lo primero, Churchill decía, la guerra hace compañeros muy extraños de repente. Es lo que viene con Venezuela, digamos. Eso puede suceder. Y fíjese que Maduro ha tenido una acogida interesante a eso, también le interesa, por eso es que no es algo que está allí. Liberó a unos prisioneros estadounidenses, justamente como en gesto, ¿no? Ahora, para Maduro es difícil también, Javier, porque se supone que Maduro está apoyando a Rusia. Entonces, ¿cómo le va a explicar a Rusia que le va a entregar petróleo a Estados Unidos? Plata baila el monito. Bueno, pero claro, te compromete. Por eso que decimos que siempre se ven cosas bastante extrañas en este sentido y las vamos a seguir viendo. Lo que es interesante yo rescataría es lo siguiente, respecto a la posición de Estados Unidos con respecto a estas medidas, digamos, de prohibir las compras, digamos, de petróleo y gas, etcétera. Eso le provoca una carga adicional a Estados Unidos, como ustedes señalan, y es el costo que Estados Unidos está asumiendo también de la guerra. Y no solamente Estados Unidos lo está sufriendo, Europa, que busca también la manera de estrechar este vínculo respecto a lo energético, digamos, con respecto a Rusia, y también le va a provocar problemas. Y esto le provoca problemas también a nosotros, que estamos en Chile, en otro lugar, digamos. Entonces, la guerra ha tenido unos costos, digamos, mayores que influyen en todas partes, y todo eso es para que Rusia finalmente se sienta una presión internacional, un aislamiento prácticamente global respecto a sus pretensiones, y en algún momento acceda a estas negociaciones que hablábamos al principio. Ya Rusia, por ahí alguien dijo, habría que revisarlo bien, alguien de un vocero, digamos, como que Rusia ya decía, mire, nosotros no pretendemos ocupar a Ucrania y tampoco andan buscando que cambie el gobierno, que habrían sido posiciones iniciales. Fíjense, o sea, Rusia va a ir bajando sus objetivos políticos en función de toda esta acción que le está ocurriendo sobre ellos. Hay un punto acá, a ver, hablemos del concepto clave acá, negociación. En todas las negociaciones uno parte de un techo y cuando va conversando y van cediendo posiciones, ese techo va bajando, pero muchas veces ese techo uno sabe que es inalcanzable, pero es el techo que yo tengo que tener para aspirar a algo quizás menor, pero más allá de mis expectativas y de la realidad. Eso es clave en el arte de la negociación, digamos. Aquí yo lo estoy poniendo muy en frío, pero se da en un conflicto bélico donde se están perdiendo vidas, donde está muriendo gente, donde también hay efectos a nivel internacional por las distintas sanciones. Ahí uno podría entender, Javier, me imagino dentro de tu análisis, lo que fue inicialmente la posición de Rusia con respecto a ocupar Ucrania o de alguna manera poner un gobierno títere, se decía, a que empiecen estas declaraciones, por lo menos señales de que, bueno, podríamos no tener que llegar a ese punto, ¿no? Claro. En toda negociación internacional de este tipo que han habido en conflictos, si uno aplica las distintas metodologías que hay, claro, tiene que haber tres cosas, digamos. Primero, una alternativa. Es decir, si yo falla esta negociación, ¿cuál es la alternativa que viene? Es decir, no hay negociación, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir en la guerra? Y ahí vienen los escenarios de guerra que se han planteado. Una guerra larga, desgastante, para lado y lado, terrible. O una guerra europea, vamos a irnos a una guerra europea, esas son las alternativas si no hay negociación. Entonces hay que pensar muy bien porque son alternativas muy dramáticas y muy difíciles para Rusia y también para Ucrania, desde luego. Ahora, lo que tú señalabas, claro, ese es como el precio de reserva. Todas estas negociaciones tienen un precio adelante, precio de reserva, que es lo que yo expresaba, que lo interesante es que esto se manifieste más bien en una negociación por intereses, no en precios, no en cosas que sean posiciones de las cuales no se pueden ceder, porque son valores a mantener. Mientras que cuando una negociación por intereses se van logrando acercamientos y ese precio de reserva se va acomodando como tú señalas, digamos. Y finalmente se llega a una zona donde hay un posible acuerdo. Y eso es lo que detecta muy bien el mediador para proponerse. No nos olvidemos, el mediador toma las cosas que dicen las partes. Él no resuelve, no es un árbitro, es un mediador. Entonces las soluciones salen de los propios involucrados en el conflicto. Javier Urbina, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buen día. Gracias, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Un abrazo.